Viquineros del mundo, sean ustedes muy bienvenidos a un vídeo polémico, un vídeo demagógico, puede ser, no es nuestro estilo, pero creo que así va a ser. Bueno, no lo sé. ¿Por qué? Hace un par de semanas visteis un vídeo con Luis Carmona de Sunglasses Restores, amablemente en el podcast nos estuvo explicando todas las historias relativas a calidad, a los colorinos que preguntabas tú, cómo secar las gafas, cómo lavarlas previamente, todas estas historias, y pudisteis ver una prueba que hicimos con una lente de 2016 de AliExpress. Ojo, está guapo, ¿eh? Ahí le di. Rayón. ¿Sí? Bien. Rayón. Voy a rayarlas con tierra y piedra. Ahora. Bien. ¡Vamos! Catacroquet. Sí, señor. Pobre Chupaño, me está dando pena. Esas pruebas fueron un desastre absoluto, entonces decidimos hacer más pruebas, que es de lo que va este vídeo. Claro, ¿no? Al final ahí hicimos unas pruebas y pasaron unas cosas. Entonces, en este vídeo lo que queremos hacer es comparar, porque muchas veces para hacerte una realidad de lo que tienes alrededor, tienes que comparar. Entonces, en este vídeo lo que nos vamos a dedicar va a ser a comparar más lentes de AliExpress. La otra vez había sido de 2016, ahora con una lente de AliExpress actual. Vamos a compararla también con los repuestos que venden en Sunglasses Restorer para unas gafas de Oakley y vamos a probar, ojo, con una lente de Oakley Prism tope gama. Original. Vale, vamos a hacer el mal con todas ellas y no sabemos qué va a pasar. Vale, vamos a verlo todos juntinos y ya veremos si es demagógico, ¿no? ¿De qué conclusiones sacamos? Sí, martillazos, Vale. pedraes, escopetadas, lo que sea, a tope. ¿Cómo están los máquinas? Bueno, pues se puede decir que las pruebas con la lente china han ido fatal. Es cierto que es muy extraño ir por el monte y que alguien te pegue un escopetazo, Pues o que sí. te lancen con toda su fuerza una piedra o con un gomero. Es que yo creo que rompen todas con estas. Seguramente. Bueno, seguimos. Lente chunga, cambiando. Bueno, pues vamos a repetir las mismas pruebas. Tirarle piedras, con el gomeru piedrinas más pequeñas y vamos viendo a ver si se raya también con la tierra. Sí, señor. ¿Qué hay? Ojo con la escopeta. Esto probé yo antes, estas también son de las réplicas chinas chungas, y mira el agujero, ¿eh? O sea, yo creo que esto a cualquiera, así de estas distancias, la fulmina. ¿A qué velocidad sale un perdigón de estos? No sé, 1000 por hora. Va Edu, va lanzamiento de piedras. A la primera. ¡Dios! ¡Venga fuera! Voy. Uy, Ahí. la partí. Hostia. Y partí la gafa y todo. ¿Y ahora qué? Piedrinas. Vamos allá. Ya. Ni una. Dios. Lo vemos en la cámara. Mira. Hostia, vi el lanzamiento de una sandía el otro día. Ese sí que es el mayor fail de la historia. Lo ponemos, ¿eh? Una ventas que coge una sandía así para lanzarlo con una super catapulta. La tira y viene la sandía de frente y le revienta la cara. Show that knife hood. Oh God. You have to finish. A rayar con un poco de piedras y tierra. Algo amable. Sí, señor. Ahí está rayada. Mira, son todas La parecidas. verdad que da bastante pena reventar una lente así, ¿eh? Escopeta. Me siento poderoso. Mítico gamo, ¿eh? Magnum Energy. A ver, vamos. Vale. Se va un poco abajo, ¿eh? Lo estoy por abajo. Bueno, No dígale, está lleno, ya. pero sí. No es tan visual, Ya. no le reventé el iris. Ah, es más guapo cuando queda el agujerín en medio. Prueba con Sunglasses Restorer con una lente transparente de las Sutro Lite. La Sweep, sí. Piedrines. Vamos. Mal. Peor. Peor. Espera, que tengo que ajustar el brazo para abajo. ¡Ey! Voy, ¿Qué pasa? Cansancio, ¿eh? voy. Ahí Sí. está. Escopeta. Ahí va, perdigonazo. Epa. Quemarropa, traición, a dolor. Venga, esta sí. ¡Vamos! A ver.
La lancé, ¿dónde la lancé? ¡Vamos! Ojo, cuidado. Esta no rompió. Vaya viaje. Y mira, además dio donde la piedra, ¿eh? Y aquí un poco marcado. Sí, pero esa Yo creo que esto esto fue de refilón, sí. Yo creo que fue de una anterior, ¿eh? Es apoyón. Al final, esa es la gracia de estas gafas. Que no craquele y te saque un ojo. Bueno, o si vas a la guerra, que hay guerras. En bici. Bueno, mejor manera no se me ocurre. Así haces cardio. Bueno, tenemos la lente aquí con el abollonín, que por lo menos no te saco el ojo. Vamos a probar con tierra, rayarla, que es lo típico que te puede pasar, ¿no? Que las tengas sucias y te pongas a limpiarla y las rayes. Poca gente lo haría así, ¿eh? Ya. Pues mira, Sí, se raya. raya. De eso al final se rayan todas. Todas llevan una película de protección, pero esa película se acaba quitando, ¿no? Y aquí, bueno, al darle la muerte, pues se rayan. Eso ya nos había dicho Luis, que al final todas se rayan y de ahí la historia de que tenga su tienda, ¿no? Para buscar repuestos. Toca Seguimos. Oakley original, 90 pavos a la basura. ¿Tú qué opinas? Sois dos idiotas. Aquí está, la Prison. Vamos a por ella. Esta, como es una lente noble, se merece también un poco de gomero. ¿Le doy yo y le das tú con la escopeta? Venga, va. Prueba con lente original de Oakley Sutro Lite. La cinta aislante. Ahí. Va, pero fue suave, ¿eh? Bueno, eso. Pero mira, aquí fue. Ah, ¿fue aquí? Sí, fue aquí. No, fue aquí. Sí, esto. Esto es Espera, a ver si se ve. Ahí se ve el reflejo. Ah, mira, nada. No le hizo nada, chaval. Bueno, aquí en la esquina, ¿no? Está Fue aquí un poquitín, pero nada, ¿eh? Claro. Segundo round. Es así. Me digo, Fue floja, pero sí. saqué todas las frustraciones que tengo del instituto, que no ligaba nada. Ahí está. Sí, pero oye, No, pero bueno, al final nada más queda... se va al espejo, ¿no? Cuando una de estas así que tienen espejo, tienen mucho tiempo, se ponen así, ¿no? Enteras. Pues mirar, a ver, pues al final esos son esos, rayones. Rayones gordos. Bueno, yo creo que ahora... Escopeta que te crió. Ojo, cuidado, que para los que no visteis perdigones, mirad cómo son en punta, ¿eh? Claro, esto hay un vídeo muy bueno en el canal de Oakley Australia, me parece, que lo que hacen es tirar como rodamientos redondos. Estos tienen punta, estos son a lo cerdo. Vamos allá. ¿No? Lo tienes truncado, ¿eh? Como los de las ferias. Yo creo que se va un poco abajo, ¿eh? Ahora le he hecho la partido. ¿Y ahora qué? Es que estabas muy cerca. A ver, estamos hablando de 360 metros por segundo. Claro. Pero joder, la otra aguantó, la de Sure. Pues mira, pues No. yo cogería la de Sure y le daría de martillazos, No porque... pensaba yo que iba a pasar esto. Lo que queda de las Oakley... Me llama la atención que ni siquiera se marcan, casi. Dale con la pica. Esto es lo que sería un tiro normal, con una escopeta a cierta distancia, ¿no? Tú tienes la fuerza de una escopeta en ese brazo, ¿eh? Hombre, una escopeta que manda balines puntiagudos a 400 por hora, igual no. Y las de Sunglasses Restorer, que tienen aquí el balín. Claro, es que a lo mejor estas estaban un poco de lado. Dale con chicha, venga. Hace lo mismo, mira. Este es un test de, vamos, profesional. Muy hardcore. A la locura. Ya que resistieron, pues vais a flipar. ¿Qué me...? Y aguantaron, pero están inservibles. Pues así han quedado. Mira, un poco se derritieron todo esto de aquí. Qué bueno. Un chiste.
Mi tío Francisco tenía las gafas siempre tan sucias, tan sucias, tan sucias que le llamaban opaco. Bueno, pues han pasado bastantes cosas en este prado. Pikachu, míralo. Pubritín. La conclusión primera es que hay mucho dinero en la basura ahora mismo. Sí, desde luego. A ver, hay una diferencia muy clara entre lo que es policarbonato, ya nos lo explicó Luis en el vídeo pasado, os dejamos una tarjetina aquí abajo, el link en la descripción también por si queréis verlo, bastante ilustrativo, policarbonato y triacetato. Esto nos explicó que el triacetato se parte más sencillo y el policarbonato aguanta más. El problema de estas de AliExpress pues, es que craquelan mucho y craquelan muy fácil. Ya visteis que lo rompimos con piedras. Sí, no, esto realmente lo puedes partir hasta con la mano, te digo yo, ¿eh? Claro. Esto es una lente de AliExpress. ¿Qué te parece? Comprada ahora, ¿eh? No es la de 2016 que compré yo aquella vez, cuando luego compré la lente de Shure para meter en la montura china de Jawbreaker. Esto está comprado hace nada. Pero es que se destruyó esta gafa entera. Claro. Bueno, lo tiro por ahí que me molesta todo. Hay un disclaimer aquí, que es que la escopeta, pues quieras que no, tiene los balines con punta, no son las pruebas que les hacen de impacto, normalmente que podéis ver en cualquier vídeo en YouTube y tal, de Oakley y eso, que son como rodamientos, son redondas, y luego aparte, pues si ya les han pegado pedradas a la lente, pues es fácil que si cae en el mismo sitio, la parta. Este fue el caso de la de Oakley, que se partió completamente. Sí que me sorprendió que haya roto, porque claro, hicimos varias pruebas y en unas partían, en otras no. Las de AliExpress, en todas las que le dabas con el balín, se iban a tomar por y con el martillo también. Y con estas, pues ya veis, mira. Claro, aquí aguantó el balín, claro, le dio como un poco de lado, a lo mejor en esta le dio de frente en un sitio donde le había dado ya la piedra y por eso partió. Para mí la prueba clara es el martillo. Con el martillo y luego la resistencia a los rayones, para mí esa es la prueba que vale. Lo de las escopetas un poco... Las pedradas. Al final, muchas veces tú vas en la bicicleta, te salta una china, pues ya vemos que con la de Express rompió, en este caso. Sí. Aquí, por más pedradas que les dimos y tiramos, como mucho, te quedaba una marquina, que al final es como un rayón. Y luego lo que decíamos de los rayones, las de AliExpress se rayan más con la tierra y las otras dos pues aguantan mejor pues por la película esa que tiene protegiéndolo. ¿Qué pasa? Esa película en todas las gafas del mundo mundial se acaba yendo. Con el uso, con todo lo que quieras, a lavarla, lo que sea. Sí. Entonces, de ahí la gracia de los repuestos. Sí, de hecho las primeras pedradas en esta que tiene espejo, que se ve mejor los rayones y eso, en las primeras pedradas ni siquiera le hacía nada, no levantaba ni el espejo. Bueno, las conclusiones no son claras, sáquenlas ustedes, dejen en los comentarios a ver qué les pareció. Viene un avión ahí que viene de Don Benito directamente. Nosotros no podemos hacer más que mostrarlo y entretenerles. A la cuidáis vos y nosotros vamos a la piscina porque ahora mismo nos estáis viendo pero estamos de vacaciones.